bien, hermanos, es un placer estar nuevamente aquí en Argentina y poder nuevamente enseñar la palabra de Dios. Una bendición, hermano, pues verles de nuevo y poder compartir la poderosa palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos que vamos a estudiar el libro de Gálatas? Amén. Amén. El libro de Gálatas, bien importante. ¿Por qué el libro de Gálatas es tan importante, hermano? Porque la gracia de Dios está bajo asedio o bajo ataque. Y la gracia de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, tenemos que protegerlo, no solamente conocer cómo llegar a ser salvos, como lo vimos en el libro de Romanos. Estuvimos estudiando Romanos del 1 al 8 la vez pasada, sino también tenemos ahora que defender el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está bajo ataque en las diferentes iglesias. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a empezar en el libro de Gálatas. Ustedes tienen sus cuadernillos ahí en el libro de Gálatas y va a ser una gran bendición poder estudiarlo versículo a versículo. En la última página ustedes encontrarán allí el bosquejo del libro de Gálatas. Tiene un bosquejo, así como tenía el libro de Romanos un bosquejo, para que ustedes puedan ir yendo a través del bosquejo a como voy enseñando la palabra. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga este estudio y que seamos edificados por la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que nos santifica, es la que nos aparta para el servicio cristiano por medio del poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros estemos caminando por la fe en Jesucristo diariamente, para que la vida de Cristo pueda ser magnificada en nosotros y así podamos nosotros tener credibilidad ante el mundo inconverso y también crecimiento espiritual entre hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra que es poderosa, Señor. Te pido, Padre, que tú nos hables a través del libro de Gálatas, Señor. Gracias, Señor, porque el libro de Gálatas, Pablo muestra muy claramente que el antídoto para el legalismo es el conocimiento de la gracia de Dios por medio del Evangelio de Cristo. Padre, ayúdanos a confiar en la suficiencia en la obra de Cristo únicamente, para que nuestra vida pueda ser edificada y podamos nosotros ser mutuamente, podamos servirnos unos a otros como tú nos amaste, Señor. Padre, te pido que tú te glorifiques en toda esta conferencia, en todos estos días, y que tu nombre sea magnificado, Señor. Usa a cada uno de nosotros para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas, la gracia bajo ataque. Y es bien importante que nosotros veamos el propósito del libro de Gálatas. ¿Por qué, hermanos? Porque si tienes problema o dificultad en vivir la vida cristiana a través del esfuerzo propio o de tu propia habilidad humana, y no importa qué tan duro tratas de vivir la vida cristiana y fracasas, este libro es para ti. Te va a ayudar como me ha ayudado a mí. Si alguien te dice que debes de hacer el bien, pero falla en decirte cómo llegar a hacerlo, y esto describe tu vida, este estudio es para ti. Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque muchas personas nos dicen que debemos de hacer para llegar a ser buenas personas, pero no nos dicen cómo llegar a hacerlo. ¿Y sabe cómo describe ese tipo de personas? Lo describen como la definición de legalismo. Legalismo no es más que tratar de vivir la vida cristiana a través de nuestro propio esfuerzo o habilidad humana. Y así vamos a fracasar, porque para eso Dios nos dio el Espíritu Santo y nos dio también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice en Colosenses, que la manera que recibiste a Cristo Jesús por medio de la fe en su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestro pecado y resurrección, andar en Él, también caminamos por fe. Y eso es lo que vamos a aprender aquí en el libro de Gálatas. Entonces, la definición de legalismo es tratar de vivir la vida cristiana a través de nuestro propio esfuerzo o habilidad humana. El libro de Gálatas, hermanos, nos enseña a cómo ser verdaderamente libres. Y solo hay dos cosas que pueden hacer a las personas verdaderamente libres. ¿Y saben cuáles son esas? Apúntelas. Número uno es la verdad de la palabra de Dios. En Juan 8:32, el Señor Jesucristo le dice a unos judíos que habían recientemente creído en Él, les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Es la palabra de Dios que vamos a estudiar versículo a versículo para que esa verdad nos haga libres.
¿Libre para qué? Para servir a nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y la otra cosa necesaria que hace que las personas puedan ser verdaderamente libres, no solamente es la verdad de la palabra de Dios, conocerla, sino también conocer a la persona de Cristo mismo. La persona de Cristo mismo. Jesús dijo en Juan 8:36, solamente unos versículos más adelante: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Libres. Gloria a Dios por eso. Entonces Pablo en Gálatas defiende el evangelio de la gracia de Dios en contra del legalismo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora miren en su última página, por favor, y vamos a ver un cuadro de lo que vamos a hablar del libro de Gálatas, el bosquejo. Gálatas, la gracia bajo ataque. Y vamos a ver cómo Pablo defiende el evangelio de nuestro Señor Jesucristo contra el legalismo. Si usted puede ver, el libro de Gálatas básicamente está dividido en 3 partes. Los capítulos 1 y 2 es como un aspecto biográfico del apostolado de Pablo. Es una biografía del apostolado de Pablo. En Gálatas 1 nos habla del evangelio, la legitimidad del evangelio de Pablo es afirmada. Pablo defiende su apostolado en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Mostrando que el evangelio no provino de hombres, sino provino de Dios mismo, cuando el Dios mismo le encontró en la persona de Cristo en el camino de Damasco. En Gálatas capítulo 2, entonces va a ser, habla de la justificación por la fe, y nuevamente nos muestra que la justificación por la fe debe ser defendida, como él la defiende. Y de esa manera defiende la autoridad de Pablo por el evangelio. Defiende su autoridad como apóstol. ¿Por qué? Porque para este entonces había personas en las iglesias de Galacia que estaban cuestionando su apostolado y le decía: tú verdaderamente no eres apóstol, porque en la iglesia empezó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, pero fue hasta capítulo 9 que Pablo se salvó, ¿verdad? Y como dice Pablo, como un abortivo apareció a mí, el cual no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y él dijo: como el último apareció a mí como un abortivo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos estaban cuestionando aquí, de los Gálatas, estaban cuestionando el apostolado de Pablo, y por eso Pablo hace una defensa de su apostolado y defiende la justificación por la fe. Bien importante eso. En la parte 2 de todo el libro de Gálatas nos habla entonces de los capítulos 3 y 4, es la doctrina de Pablo. Pablo habla de la santificación por la fe. Si somos justificados por la fe en la muerte por Cristo, por nuestros pecados y resurrección, por la fe sola en Cristo únicamente, de igual manera somos santificados por medio de la fe en Cristo únicamente. Y él hace también ese tipo de defensa allí, en el capítulos 3 al 4. Y en la parte doctrina, en el capítulo 3, la santificación por la fe, y en Gálatas capítulo 4 hace un paralelismo o una comparación entre el legalismo versus la gracia, y va a utilizar algunas ilustraciones para mostrarnos a nosotros básicamente que la gracia es la manera como nosotros debemos de andar. En Gálatas capítulo 5 y capítulo 6 es la parte tercera de la carta, y básicamente el capítulo 5 y 6 nos habla de la práctica. ¿Cómo esto entonces va a influenciar en nuestro caminar diario con Cristo? Viviendo por el Espíritu y no por las obras de la carne, o dependiendo de la carne, sino dependiendo del poder del Espíritu Santo. Y en Gálatas capítulo 5 y 6, entonces nos habla de la práctica, que básicamente es la aplicación de la doctrina. Como toda carta en Pablo, él tiene la parte doctrinal primero, y después entonces habla de la práctica, cómo eso viene a influenciar nuestras vidas para la práctica, bien importante. Entonces, en el capítulo 1, del 1 al 5, del versículo 1 al 5, Pablo hace unas declaraciones iniciales para defender su apostolado. En el capítulo 1, del 6 al 10, está definiendo la apostasía. Él define el problema de la apostasía. Se estaban apartando del evangelio que él les predicó en primera instancia, y le estaban añadiendo obras de la ley, ¿verdad? Y entonces comienza a combatir contra el legalismo. Entonces Pablo define la apostasía que estaba ocurriendo.
Y en Gálatas 1, del 11 al 24, vemos el origen del Evangelio. Y vamos a ver que Pablo defiende el origen de su Evangelio, que no lo recibió de hombre alguno, sino directamente de Dios en el camino de Damasco. En Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al 10, vemos el Evangelio defendido. Pablo comienza a defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y muestra claramente que el mismo Evangelio que él enseñó Cristo directamente en Arabia por 3 años es el mismo Evangelio que él mismo cuando fue nuevamente a la iglesia en Jerusalén, a los hermanos no le agregaron nada al Evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque era el mismo Evangelio que había recibido el resto de los apóstoles directamente de Cristo. Luego tenemos en Gálatas 2, del 11 al 18, vemos Pedro versus Pablo y vemos claramente cómo Pablo exhorta a Pedro. Y vemos que si aún un apóstol se puede desviar hacia el legalismo, de igual manera también nosotros. Estamos hablando del apóstol Pedro y entonces Pablo reprende a Pedro y vemos Pedro versus Pablo. En el capítulo 2, del 19 al 21, vemos también un contraste entre la gracia versus la ley. Bien importante eso. En el capítulo 3, del 1 al 14, vamos a ver las limitaciones de la ley. Vamos a ver que la ley solamente sirvió como un ayo para llevarnos a Cristo, pero que no podíamos ser salvos por las obras de la ley, porque no hay nadie que pudiera cumplir las demandas de la ley, solamente el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, podía cumplir la ley mosaica por nosotros. Y por eso la salvación es por la sola fe en Cristo. Luego vemos el capítulo 3, del 15 al 25, vemos el propósito de la ley. Y vamos a ver que como la ley tenía un propósito, y ese propósito iba a ser como tutor o maestro para llevarnos a Cristo. En el capítulo 3, del 26 al 29, vemos el lugar de la ley, el lugar apropiado de la ley para evangelizar a ¿quién? Al hombre perdido. El hombre perdido necesita reconocer que es imposible alcanzar a Dios por medio de las obras de la ley y que la ley apuntaba al Mesías, Jesucristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 11, entonces también Pablo hace una distinción entre el hijo y el esclavo, ¿verdad? Y muestra cómo nosotros ya no somos más esclavos, sino hijos. Y somos hijos y somos libres en Cristo debido a su gracia, por medio de la fe en el Evangelio. Gálatas 4, del 12 al 20, vemos la preocupación de un padre. Y aquí Pablo se pone un poco más exhortándole a ellos con cariño, de una manera de padre a hijo, porque él fue el que los llevó a Cristo en primera instancia, a pesar de que ahora se están apartando del Evangelio que una vez les había enseñado. En capítulo 4, del 21 al 31, vemos un caso, un estudio del legalismo. En Gálatas capítulo 5, que nos enseña a vivir según el Espíritu, y les enseña a ellos entonces de una manera práctica cómo estar firmes con el Evangelio de la gracia de Dios, estando firmes en la gracia. Capítulo 5, del 13 al 15, él entonces lo que hace es exhortarles, porque estaban mordiendo y comiendo unos a otros, estaban viviendo una vida carnal, y eso se reflejaba claramente en el trato, como se trataban unos a otros. ¿Por qué? Por eso mismo, porque eso es lo que produce el legalismo. Gálatas 5, del 16 al 26, nos habla andando en el Espíritu en lugar de las obras de la carne. Y vamos a ver eso, las obras de la carne en contraste a ¿qué? Al fruto del Espíritu Santo. Y en Gálatas 6 vemos los resultados prácticos de toda la doctrina. Y vemos claramente que Pablo les dice a ellos cómo sobrellevar las cargas los unos a los otros, ¿verdad? Si un hermano es sorprendido en pecado, cómo corregirle y cómo hacerlo en amor y cómo realmente levantar al caído, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Luego del 6 al 10, Gálatas 6, del 6 al 10, vemos el servicio práctico, sirviéndose unos a otros en el Señor. Y por último, en Gálatas capítulo 6, del 11 al 18, vemos las declaraciones finales. Entonces, vamos a empezar con las declaraciones iniciales de Gálatas capítulo 1, del 1 al 5, y vamos a leerlo allí, por favor. En Gálatas capítulo 1, del 1 al 5.
Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, que amén. En Gálatas 1, del 1 al 5, vamos a familiarizarnos con el libro de Gálatas. Bien importante eso, porque lo que hace Pablo aquí en el capítulo 1, del 1 al 5, básicamente Pablo reclama su autoridad apostólica y muestra claramente que él mismo escribió esta carta con puño y letra de él, y lo vemos claramente en Gálatas 6:11. Miren lo que dice Gálatas 6:11. Esta fue una de las únicas cartas que él escribió desde puño y letra de él mismo. En Gálatas 6, versículo 11 nos dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es interesante ver que en el libro de Gálatas él no tiene ninguna cosa positiva que decir de ellos. Por contraste, si usted ve en la iglesia de Corintio, que era una iglesia bien carnal, en el capítulo 1 tiene algunas cosas buenas que le habla acerca de ellos, ¿verdad? Pero cuando se trata de legalismo, hermanos, Pablo era duro, ¿verdad? Aunque vemos después que los trata de padre a hijo, ¿verdad? Porque así como dice la palabra de Dios que el padre debe disciplinar a su hijo, ¿verdad? Entonces prácticamente los está disciplinando. ¿Y cómo? Diciéndole que se hayan apartado del evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace Pablo en Gálatas 1, del 1 al 5? Él reclama su autoridad apostólica porque estaban cuestionando su apostolado, mostrándole que su apostolado venía del cielo, fue escogido por Dios, no fue de hombre. Entonces, él hace 3 pruebas para reclamar su autoridad. La primera es su ministerio, es el versículo 1 y versículo 2. La segunda prueba que utiliza él es su mensaje, que es el mismo evangelio que recibieron los otros apóstoles desde el principio en el día de Pentecostés, que ellos no tuvieron que añadirle nada al evangelio de Pablo. Ese es versículos 3 al 4. Y su motivo, versículo 5. Su motivo, versículo 5. A mí me toca enseñar la parte de su ministerio, versículo 1 al 2. Y luego el hermano Ángel va a ser de ahí en adelante, ¿no? Gálatas 1, del 1 al 2. Entonces leámoslo. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Pablo, el autor de la epístola, se presenta. Gálatas 1:1a dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Consideremos la distinción del apostolado de Pablo. La palabra apóstol significa enviado, y fue utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a aquellos que eran enviados en una misión y con un mensaje. Una misión y un mensaje, y ese era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento menciona a varias personas que fueron conocidas como apóstoles, pero no todos fueron personalmente comisionados por el Señor Jesucristo, y eso es precisamente que hace Pablo aquí defendiendo su apostolado, mostrándole que no era de hombre, dice la palabra de Dios, ni por hombre. Y vamos a ver lo que fue el Señor Jesucristo que lo llamó en el camino de Damasco. Fue Cristo quien lo comisionó a él. Pero la palabra apóstol también se menciona de una manera técnica para referirse a cualquier persona que sea enviada. Pero cuando hablamos de los apóstoles del Cordero de Dios, elegidos por Cristo mismo y comisionados por Cristo mismo, solamente fueron 12, y Pablo fue el último de ellos. Algunos apóstoles fueron elegidos y comisionados por hombres y por la agencia del hombre. Hoy en día llamamos a estas personas misioneros, así como lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Misioneros. Veremos a varios ejemplos a continuación. El Espíritu Santo eligió por lo menos a Bernabé para ser misionero. En Hechos 13, del 1 al 4, nos habla claramente, diciendo la palabra de Dios así:
había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Se encuentra usted en Hechos capítulo 13 del 1 al 4. Así es que se inicia el primer viaje misionero de Pablo junto con Bernabé. Entonces el Espíritu Santo eligió a Bernabé para ser misionero, y Pablo lo incluyó cuando habló de los derechos de un apóstol. En 1 Corintios 9, del 5 al 6, dice así: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces ahí ve usted claramente que Pablo lo reconocía de una manera técnica a Bernabé como apóstol. Sin embargo, no era apóstol del Cordero, era misionero. ¿Sí ven? En cambio, Pablo fue llamado directamente por el Señor Jesucristo en el camino de Damasco y comisionado directamente por el Señor Jesucristo a través de Ananías para que fuera apóstol a los gentiles. Silvano y Timoteo fueron referidos a veces como apóstoles. Primera Tesalonicenses 1:1a, usted ve ese ejemplo. Primera Tesalonicenses 2:6. Pero Pablo parece claramente excluir a Timoteo del apostolado en segunda de Corintios 1:1. En resumen, Silvano y Timoteo fueron obviamente misioneros, pero no apóstoles de Jesucristo en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, en un aspecto técnico, sí eran apóstoles, pero porque eran comisionados por hombres, pero no eran los apóstoles del Cordero, que esos tenían que ser comisionados por Cristo, llamados por Cristo y también comisionados por Cristo. Tenían que haber visto al Señor Jesucristo resucitado y siendo elegido por Jesucristo. En Gálatas 1:19 tenemos a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Gramaticalmente podría haber sido visto como un apóstol, pero en 1 Corintios 15:7 Pablo lo distingue claramente de los apóstoles. Miren lo que dice Gálatas 1:19, dice la palabra de Dios allí: pero no había ninguno otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Y esto fue cuando él subió a Jerusalén. ¿Después de qué? Después de que él fue discipulado por el Señor mismo por 3 años en Arabia. Entonces vemos claramente que en Gálatas 1:19, cuando él bajó a Jerusalén, dice que no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. 1 Corintios 15:7, vemos claramente que Pablo lo distingue claramente de los apóstoles. Dice: después apareció a Jacobo, hablando de la resurrección de entre los muertos, después a todos los apóstoles. Apolos puede haber sido considerado por Pablo como un apóstol en sentido técnico, como misionero. 1 Corintios 4:9 dice allí: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, en el contexto está hablando incluyendo aquí en Apolos, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces Apolos puede haber sido considerado por Pablo como un apóstol, pero esto no es seguro. Indudablemente él sirvió como misionero. Acuérdense que él no fue llamado por el Cordero de Dios, Apolos, él fue comisionado por hombres. Ahora, dependiendo de cómo se traduzca Romanos 16:7, Andrónico y Junias bien pueden haber sido notables entre los apóstoles, es una manera de traducirlo, o bien apóstoles notables. Sin importar cómo se traduce, obviamente esta pareja fue un equipo misionero, no fueron comisionados por Cristo, el Cordero, directamente, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro y los demás apóstoles.
Bajo el liderazgo de Pedro, los discípulos escogieron en oración a Matías como apóstol por medio de orar y echar suertes para reemplazar a Judas Iscariote como apóstol de Israel. Hechos 1 de 15 al 26, usted ve cómo ellos eligieron a quién, a Matías, ¿verdad? Cayó suerte sobre ellos, así como hacían en el Antiguo Testamento. Pero vemos aquí que Matías realmente, él no era elegido directamente por Cristo. No ve que Cristo se le apareció a él y le dijo, vas a ser apóstol, ¿verdad? Sino de que más bien fue elegido por los mismos apóstoles de una manera diferente, que no fue directamente del apóstol como apóstol del Cordero, ¿verdad? Que fue elegido Pablo y los demás apóstoles que fueron los 12. Por eso no lo consideramos como el 12º apóstol. Algunas personas lo consideran que sí es que el 12º apóstol y Pablo viene a ser como el 13º, pero realmente no es así. Cuando usted ve que él no hacía parte de ser llamado directamente por Cristo, él no fue llamado por Cristo, fue por medio de suerte. Ahora, misionero llegó a ser, sí, en el sentido técnico, pero no en el sentido, como dice la palabra de Dios, de ser apóstoles del Cordero. Un ejemplo bien rotundo en donde puede usted ver que solamente fueron 12 los apóstoles, incluyendo el último apóstol, que era Pablo, es Apocalipsis 21:14. Para ser uno de los 12 apóstoles del Cordero, uno tenía que haber sido personalmente designado por Jesucristo como su emisario. Mire lo que dice Apocalipsis 21:14. Ahí casi en el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice: y el muro de la ciudad, escribiendo de la Nueva Jerusalén, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 ¿qué? Apóstoles del Cordero. Entonces, por eso les he mencionado que solamente hubieron 12 apóstoles de ¿qué? Del Cordero, llamados por el Cordero de Dios Jesucristo y comisionados por él mismo. Por eso Pablo empieza en los primeros versículos de Gálatas capítulo 1 defendiendo su apostolado. Ahora miren también lo que dice 1 Corintios 9:1. Dice allí: no soy apóstol, dice Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Es el requerimiento. No he visto yo a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, le dicen los corintios, porque él plantó, Apolo regó, pero fue Dios el que dio el crecimiento, ¿se acuerdan? 1 Corintios 9:2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él fue que con el evangelio de Cristo y con el poder del Espíritu Santo los llevó a ellos hacia el Salvador, les presentó a Cristo y a este crucificado, dice la palabra de Dios. Entonces muestra muy claramente que fue visto por el Señor y también comisionado por el Señor para ser el apóstol a los gentiles. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo a Ananías cuando se convirtió Pablo, en Hechos capítulo 9, el Señor le dijo a Ananías, porque Ananías decía: Señor, este hombre asola la iglesia de Dios y está persiguiendo la iglesia de Dios, ¿cómo quiere que yo vaya y le hable? ¿Y qué le digo? Instrumento este me es útil, ¿verdad? Para hacer que apóstol a los gentiles. El Señor le dijo a Ananías, mira lo que dice Hechos 9:15: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y a los hijos de Israel. Tremendo eso. ¿Y qué tanto tenía que sufrir él por causa de su nombre? También le dijo, ¿no? En Hechos 22:21 también dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, cuando él está siendo rechazado por los judíos. En Hechos 26:15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor?, cuando se le apareció el Señor en el camino de Damasco. Y él dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Entonces ven muy claramente que lo que dice la palabra de Dios es bien claro con respecto a esto, ¿no? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Entonces él estaba perseguir a la iglesia de Dios era perseguir el cuerpo de Cristo, perseguir a Jesús. También lo vemos allí en Hechos capítulo 26:16.
Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Porque acuérdate cuando el Señor le dijo, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y yo soy Jesús, al que estás persiguiendo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Sí? Y le dijo que fuera a la casa de cierta persona, que ahí se le diría qué es lo que debía hacer, ¿verdad? Y aquí da la instrucción bien claramente. En Hechos 26:18 vemos, para que abra sus ojos, ese es el ministerio de Pablo, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos muy claramente la confirmación del apostolado de Pablo. Primera de Timoteo 1:1 también dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces no hay duda que Pablo era apóstol del Cordero, como el último apóstol. Según Apocalipsis 21:14, como vimos, solo hubo 12 apóstoles del Cordero Jesucristo. Estos fueron personalmente comisionados por Jesucristo y llegaron a ser los cimientos en el establecimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2:20? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, hermanos. Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por los que, primordialmente por los apóstoles. Es una revelación nuevo testamentaria. La iglesia era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, pero que fue develado en el Nuevo Testamento. Efesios nos habla muy claramente de ese misterio, ¿verdad? Y a Pablo se le dio ese misterio sobre todo porque él era ¿qué? Él era apóstol de los gentiles. Apóstol de los gentiles. Ahora, ¿por qué es importante entender que hubo solo 12 apóstoles del Cordero? Porque hoy en día hay apóstoles por todos lados, autonombrados apóstoles, ¿verdad? Entonces, y siempre lo hubo, y ese fue durante el primer siglo de la iglesia, empezó ese tipo de falsos apóstoles. En la segunda de Corintios se exhorta en contra de los falsos apóstoles, ¿verdad? También lo vemos aquí claramente en el libro de Apocalipsis 2:2, a la exhortación a la iglesia en Éfeso. Vemos muy claramente donde el Señor los felicita a ellos porque sí hacían por lo menos una distinción entre los que eran verdaderos apóstoles y los falsos apóstoles. Diciendo así en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo que, no lo son, y los has llamado mentirosos. O sea que por ese lado tenía un buen testimonio esa iglesia. Ahora, que había dejado su primer amor, es cierto, pero en cuanto a doctrina, ellos reconocían muy bien a los falsos apóstoles. O sea que en el primer siglo era claramente que había personas que se autoproclamaban ser apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Aún en la revelación del arrebatamiento, y también cuando usted ve en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, había unos que escribían como cartas como si fueran de apóstoles, la palabra de Dios, ¿sí? Como que ellos estaban en el día del Señor, o sea, que el rapto no pasó y que ya estaban en la tribulación mundial, ¿verdad? Falsos apóstoles. Existen individuos que son enviados como misioneros o ministros, pero ninguno de estos ha sido comisionado de primera mano por Jesucristo de la forma que los 12 apóstoles del Cordero fueron comisionados. Amén. Pero que quede clara esa parte, ¿no? Que solamente hubieron 12 apóstoles del Cordero. Esto no tiene la misma autoridad para hablar en el nombre de Cristo como los 12 apóstoles del Cordero tenían. Tampoco tienen alguna autoridad especial como gobernantes sobre las iglesias locales. Es más, ellos fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir escritura. Ninguno de los otros escribió escritura, pero los apóstoles, ellos sí fueron movidos por el Espíritu Santo. Por eso no es de interpretación privada las escrituras. Segunda de Corintios 11:13 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios, como les decía, también lidiaba contra los falsos apóstoles.
que Satanás se viste como ángel de luz a través de estos falsos apóstoles. Gálatas 1:1b. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo explicó el origen de su apostolado. Y el origen de su apostolado fue a través de la aparición de Cristo, y básicamente le recuerda que fue el evangelio de Cristo que lo cambió a él, la muerte de Cristo por sus pecados y resurrección. El apostolado de Pablo no fue de hombres. Esto significa que su comisión no se dirigió de planes humanos. El apostolado de Pablo no fue por hombre. Esto significa que él no fue seleccionado y enviado por ninguna organización humana, ningún concilio, ninguna asociación o ningún consejo de ancianos. Él fue nombrado directamente por el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 9:1 nos dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo era un apóstol porque él fue directamente designado por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El apostolado de Pablo fue comisionado tanto por Dios el Padre como por Dios el Hijo. Dios tenía de antemano, ya tenía específicamente a un judío que conocía tantos idiomas gentiles, porque acuérdense que él creció en Tarso de Cilicia, y él que, dice la palabra de Dios, él conocía diferentes lenguas, tanto que dice a los corintios que él hablaba más lengua que todos, que cualquiera de ellos, ¿verdad? Porque el Señor utilizaba su elocuencia. Desde el vientre materno fue separado para este ministerio. Vamos a verlo más tarde. El apostolado de Pablo fue incuestionable e irrefutable, hecho que vino del Todopoderoso que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es más, fue la resurrección de Cristo que realmente lo llevó a él a un cambio de pensamiento en el camino de Damasco. Porque el fariseo nunca creyó que Jesucristo era resucitado entre los muertos, hasta que él aparece a él y cae al piso, ¿verdad? Y lo deja ciego por un tiempo, ¿no? Claro que después le vuelve la vista. Gálatas 1:2a, y dice la palabra de Dios: y todos los hermanos que están conmigo. Entonces muestra claramente que Pablo lo dice así, leámoslo. Dice: Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo. Aquí Pablo incluyó una mención de algunos colaboradores anónimos que eran testigos de que él fue escogido como apóstol de Jesucristo o como apóstol del Cordero. Pablo se refirió a una cantidad de creyentes que estaban con él. Su ministerio no era un ministerio oculto. La inclusión de estos creyentes no identificados resaltó el hecho de que Pablo no estaba solo en su preocupación por los Gálatas y las fuertes opiniones que estaban a punto de expresar. Había muchos que apoyaban su ministerio. Gálatas 1:2b. Vemos que la audiencia de la epístola fueron las iglesias de Galacia y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ese fue el destinatario de la carta. Mire, plural, las iglesias. Y vamos a ver más tarde que estas iglesias estaban siendo persuadidas a apartarse del evangelio original que Pablo le había predicado para seguir un evangelio diferente. No que haya uno diferente, sino que algunos querían pervertir el evangelio de la gracia de Dios. Gálatas 1:2b. ¿Quiénes eran las iglesias de Galacia? Y vamos a ver un poco acerca de eso. Estudiar las iglesias de Galacia. Si usted puede ver, es donde está la moderna Turquía hoy en día. Galacia. Y fue fundada quizás durante el primer viaje misionero de Pablo. Características de los Gálatas. Vamos a ver unas características de la audiencia. Los Gálatas eran los nativos de Asia Menor. Los habitantes eran conocidos por sus gestos impulsivos e impetuosos. Así como también Tito fue enviado para corregir las cosas que estaban mal en Creta, ¿verdad? Y esas personas también eran impulsivas e impetuosas. Los Gálatas vivían en las tierras fronterizas de las rutas comerciales este y oeste. Sus tierras eran los antiguos campos de batalla entre el Medio Oriente y Europa. La carta no fue escrita
a una sola iglesia, sino a las iglesias de Galacia. Y es bien importante eso. A las iglesias de Galacia, que estaban en la región de Galacia. O sea que Pablo había fundado esas iglesias ya hacía poco tiempo, y en tan poco tiempo ya se estaban apartando del evangelio que él había predicado. Aunque acaloradamente debatido, nuestra opinión es que esta carta fue escrita a varias congregaciones errantes en el sur de Galacia alrededor del año 49 después de Cristo. Esto fue antecitos del Consejo en Jerusalén de Hechos capítulo 15. Y lo sabemos que es así porque Pablo no hace ninguna mención del concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, en donde se debatía básicamente si los gentiles también tenían que circuncidarse y guardar la ley, ¿verdad? Porque había ese problema. Y Pablo no hace ninguna mención de eso. Entonces, por eso sabemos que este libro fue escrito un poco antes del concilio en Jerusalén de Hechos capítulo 15. Fue muy probablemente escrita durante el tiempo entre el primer y el segundo viaje misionero de Pablo y antes del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Pues de la iglesia empezó en Hechos capítulo 2 con los judíos, ¿verdad? 3.000 fueron salvos, luego 5.000. Pero luego entonces en Hechos capítulo 13 vamos a ver que en Antioquía se comenzó ya más hacia los gentiles, y ahí fueron conocidos por primera vez las personas como cristianos, ¿verdad? En Antioquía. Y vemos después más adelante en Hechos capítulo 26, ¿no? 26, que ya se fue al resto del mundo, de ese entonces que Pablo hacía en sus viajes misioneros. Ahora, si vemos un aspecto cronológico, de los primeros 30 años de la historia de la iglesia, vemos que el libro de Hechos nos lo da de una manera cronológica, cómo se dieron los hechos de la obra del Espíritu Santo a través de la edad de la iglesia del primer siglo, y nos muestra cómo se colocaron juntos los libros del Nuevo Testamento. Es bien interesante. Un día vamos a estudiar como el libro de Hechos, ¿no? Versículo a versículo, para que veamos la historia de la iglesia y cómo empezó. Aquí hay como un pequeño resumen. En Hechos 1 y capítulo 1 y capítulo 2 nos habla entonces en el capítulo 2 el día de Pentecostés, alrededor del año 33 después de la resurrección de Cristo y ascensión. El Espíritu Santo fue enviado y entonces empezó en el día de Pentecostés. Vemos claramente que los primeros eventos fueron registrados en Hechos capítulo 3 y 5, de cómo crecía la iglesia y cómo empezó a ser también perseguida posteriormente. En Hechos capítulo 6 y 7 vemos que Esteban fue perseguido, y la persecución de Esteban que llevó a la muerte de Esteban, y comenzó la primera diáspora o la primera dispersión de los hermanos. En Hechos capítulo 8 dice que Saulo, respirando amenazas contra los hermanos, ¿verdad?, asolaba las iglesias de Dios, y los hermanos comenzaron a dispersarse, ¿no? Bien interesante eso. Después de esa dispersión, en el capítulo 9 es que Pablo conoce al Señor, y después de ya ser salvo, se escribe la primera carta de Santiago alrededor del año 45, en donde habla a las que están en la diáspora, como resultado de la persecución de Saulo, ¿verdad? Cuando respiraba amenazas contra los hermanos de Jerusalén, ellos fueron dispersos, y por eso el libro de Santiago habla de eso, ¿no? Vemos la conversión de los gentiles alrededor del año 36, en Hechos capítulo 10, con Cornelio. Empezó la conversión de familia gentil, la primera familia gentil oficialmente que recibió el Espíritu Santo, como lo recibieron los judíos en el día de Pentecostés, fue la familia de Cornelio, ¿verdad? Pero fue en el año más o menos 45, más adelante, que ya la iglesia se formalizó con la iglesia en Antioquía, en Hechos capítulo 13. Entonces vemos claramente que después de ver el primer encarcelamiento de Pablo en el Hechos capítulo 28, pero en Hechos capítulo 13 al 14 vemos que más o menos entre esa época fue que se estableció la iglesia en Galacia, alrededor del año 44 al 46 después de Cristo. La carta fue escrita en el año 49, y tiempo poco después de eso fue que en Hechos capítulo 15 vino el consejo en Jerusalén. Pablo y Bernabé plantaron estas iglesias gálatas en su primer viaje misionero alrededor del año 44 al 46 después de Cristo.
Entonces, si él les está exhortando en el año 49, más o menos 3 o 4 años después de ser plantada, imagínense qué tan rápido se están apartando del evangelio de la gracia de Dios para abrazar un evangelio corrupto, ¿verdad? Añadiéndole obras, y eso es lo que vamos a estar viendo. Hechos capítulo 13 y 14 nos habla entonces de este primer viaje misionero. Dice la palabra de Dios, parte de su plantación en Hechos capítulo 14, del 1 al 2, y nos dice así, vamos ahí, Hechos 14, del 1 al 2. Hechos 14, del 1 al 2, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de ¿qué? De judíos y asimismo de griegos. Y vamos a ver que algunos de los judíos venían con una tendencia judaizante, ¿verdad? Y dice, y asimismo griegos, gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces vemos que ahí comenzó las cosas a tener problemas. Entonces vemos claramente que ahí dos cosas sucedieron en Galacia. Cuando se dedicaron a predicar el evangelio, algunos se salvaron, tanto judíos como griegos, pero comenzaron algunos judíos que no creían a corromper los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre cuando usted predica el evangelio de gracia, siempre va a encontrar oposición, pero a la vez va a encontrar muchos que le van a recibir con gratitud el evangelio de la salvación. Hechos capítulo 14, 1 dice: por un lado hubo muchos conversos, como lo dice Hechos 17, 34. Nos dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hablando pues cuando Pablo fue y predicó a los griegos, y que venía de Atenas primero y luego pasó por allí en Hechos capítulo 17 y les predicó acerca del Dios no conocido, ¿se acuerdan? Y sí, la gran mayoría rechazó el mensaje, pero hubieron algunos convertidos. En Hechos capítulo 17, 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hechos 14, 2. Por otro lado, hubo mucha enemistad provocada hacia el mensaje del evangelio, como lo leímos en Hechos capítulo 17, 32. Este tipo de reacciones siguen siendo la norma en el mundo de hoy. Donde quiera que se predique el evangelio, algunos creen y otros se oponen al mensaje, a menudo violentamente. Por eso Pablo fue tan perseguido, por predicar el evangelio de la gracia de Dios. A través de los esfuerzos de Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero, varias ciudades fueron evangelizadas, resultando en formación de iglesias. Eso es lo que trajo la evangelización, plantación de iglesias. Hechos 13 a 15 narra todo eso. Hechos 13, 4, la isla de Chipre fue evangelizada, y vemos más tarde después que muchos llegaron a conocer allá a Cristo. En el 13:4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. La ciudad de Antioquía de Pisidia, en Galacia, fue alcanzada. Ahí fue cuando comenzaron a colocar las primeras semillas del evangelio. En Hechos capítulo 13, 14 dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hechos 13, 51, la ciudad de Iconio fue evangelizada. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, porque en algunas partes no le querían recibir, sobre todo los judíos. Acuérdense que Pablo primero siempre iba y predicaba el evangelio primeramente a los judíos. En cualquier sitio gentil que iba, primero iba a la sinagoga y luego a los gentiles, ¿no? Lo vemos en Romanos, también lo estudiamos. Hechos 14, 6. Y finalmente se establecieron iglesias en las ciudades de Listra y Derbe, la ciudad en la cual Timoteo era originario. Acuérdense que cuando Pablo escribe a Timoteo, ¿verdad? Y habla de la fe que era, primero estuvo en su abuela Leuda y luego en su madre Eunice, ¿verdad?
pero Pablo fue el que lo edificó a él en su fe, el que le dio el discipulado, y vemos esa influencia de sus viajes misioneros. En Hechos capítulo 14:6 dice: habiendo subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Si usted puede ver aquí, es un mapa del viaje misionero de Pablo, el primer viaje misionero. Todos los viajes misioneros de Pablo, los 3 viajes misioneros, todos empezaron desde Antioquía, en Siria. Y saliendo de Antioquía, él pasó a Salamina, después de Salamina a Pafos, después de Pafos fue a Perge, después de Perge subió hasta Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía, y la ciudad de Iconio fue evangelizada. Y luego de allí pasó a las ciudades de Listra y Derbe, y luego de allí pasó a Atalia, y luego de Atalia navegó hasta nuevamente llegar a Antioquía, y después de Antioquía fue y presentó en Jerusalén el primer reporte de su viaje misionero. Entonces, excelente esto, ¿verdad? Bueno, esta es la introducción. Aquí vemos la introducción de Pablo defendiendo su apostolado, que no fue por hombre ni de hombre, sino que fue escogido por el Señor Jesucristo, y que fue llamado apóstol del Cordero, que fueron solamente 12 los apóstoles del Cordero. Importante saber eso, la autoridad que tenía Pablo para poder reprenderles a ellos como plantador de la iglesia en Gálatas, ¿no? Entonces, vamos a orar y luego continuamos. Tenemos un receso y continuamos luego con el hermano Ángel. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque aquí vemos en el libro de Gálatas, vemos la gracia bajo ataque, Señor, y vemos todo lo que Pablo sufrió por causa del Evangelio. Fue perseguido por diversas partes, pero a la vez plantó muchas iglesias en la zona de Galacia, Señor. Y Padre, ayúdanos a nosotros a examinarnos, que no nos salgamos del Evangelio de la gracia de Cristo, Señor, porque es a través del Evangelio que nosotros escuchamos la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Y es a través de la fe en Él únicamente que una persona puede pasar de muerte espiritual a vida espiritual y puede experimentar un nuevo nacimiento y puede llegar a ser un hijo de Dios perdonado, y fuera de eso tiene vida eterna. Tú dijiste: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de tu palabra y acerca de la introducción del libro de Gálatas. Yo te pido, si hay una persona que no ha puesto todavía su confianza en Jesucristo y no sabe todavía si tiene vida eterna o perdón de pecados, que hoy se dé cuenta de que ya Cristo murió por sus pecados y lo vivió entre los muertos, y que todo lo que tiene que hacer es poner tu confianza, que lo que hizo Cristo en la cruz fue suficiente cuando Él dijo: consumado es. Y de esa manera esa persona puede tener la seguridad de la vida eterna. Como dice tu palabra: el que cree en mí tiene vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos.